en el apartado que explica el Nuevo Testamento, después de que en el canon hablamos. Sí, hola, buenos días. Mire, no he escuchado su programa estos últimos días y por lo tanto no sé si ya le han hecho la pregunta que yo le quiero hacer. Es la siguiente: a su juicio, el asesinato de Bin Laden entraría dentro del principio de legítima defensa enunciado por el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Es un asesinato moral o inmoral teniendo en cuenta que es un agresor injusto? Muchas gracias. La verdad es que no me atrevería a entrar en esa cuestión directamente, porque yo creo que también nos faltan bastantes datos. Nos faltan bastantes datos. Uno siempre tiene la impresión de que en estas cosas a uno le cuentan un poco lo que conviene saber, lo que conviene saber. Ahora, a mí sí que algunas reminiscencias cuando he visto la noticia. Bueno, pues sí que he recordado eh, aquel momento en el que, si recordáis, cuando cayó la dictadura en Rumanía, de Ceausescu, y entonces existió, en la revolución se aplicó la pena de muerte a Ceausescu inmediatamente, por el temor de que si Ceausescu seguía en vida, pues sus soldados y sus policías de la Securitate iban a tener una especie de continuo acoso a la nueva democracia, hasta que intentasen liberar de la cárcel a su dirigente Ceausescu, y por lo tanto pudo parecer, digo pudo, ¿no?, porque la Iglesia no se pronunció ante una cosa así tan concreta, ¿no?, que la ejecución de Ceausescu pues era casi inevitable para que el comunismo cayese en ese momento, ¿no? Y bueno, uno podía decir, bueno, la ejecución de Bin Laden era necesaria, o era una condición necesaria para que de esa manera no existiese una especie de presión del terrorismo internacional para intentar liberarlo a través de atentados, o amenaza de atentados, diciendo que o se mete, pues imaginémonos, no, pues un terrorista suicida y diciendo, o sueltan a Bin Laden o yo me estallo y me hago explotar dentro de... ¿Me explico? Quizás este tipo de riesgos últimos a los que me refiero, riesgos de suicidas que plantean unos auténticos pues envites con la presión de soltar, ¿no?, a un terrorista, podrían justificar pues una ejecución en vez de una toma de prisión y de un proceso normal, Y esto último quizás es que a mí se me escapan, o sea, no sé hasta qué punto ese tipo de situación puede justificar una ejecución en vez de una detención, que es lo normal, porque digamos que o sea, razones muy graves, morales, tienen que ser las que justifiquen pues que no se siga el procedimiento normal de detener, de juzgar, etcétera, en vez de directamente de ejecutar, Pero bueno, más o menos con el tipo de ejemplos que he puesto, yo creo que podemos entender qué tipo de circunstancias tienen que darse para que sea justificable una cosa así. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Le hablo de Málaga. Mire, llevo tiempo intentando saber una pregunta acerca de la ubicación del Evangelio, de los evangelios primitivos, de los escritos realmente por los evangelistas. He preguntado a muchas personas y nadie me ha dicho exactamente dónde están ubicados. Yo quisiera saber si existen o si están en alguna parte. No sé si en la charla de hoy usted ya lo ha dicho. Bueno, solamente eso. Muchas gracias. Bien, entiendo que el oyente lo que está hablando es de los manuscritos, o sea, de los textos físicos. Vamos a ver. Nosotros prácticamente, o sea, no poseemos ningún manuscrito original, el primero que escribió San Mateo o San Marcos o San Juan o su escuela. No conservamos el primero, sino que conservamos copias de. Tened en cuenta que en aquel tiempo no había imprenta, sino que a la primera copia se hacía, al primer texto se le hacía una copia, otra copia, otra copia, otra copia, ¿no? Se hacían copias de copias, y entonces lo que poseemos son copias. Por ejemplo, el manuscrito sinaítico, el manuscrito vaticano, que están en distintas bibliotecas. Existen manuscritos del siglo II, existen manuscritos del siglo III, existen algunos antiquísimos, pero todos ellos son transcripciones, copias de los originales.
Esto que igual a algún oyente le parece un poco raro, no es raro en absoluto. No os penséis, por ejemplo, que nosotros poseemos ningún manuscrito original ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de ninguno de estos autores. Es decir, sería, vamos, ¿no? Sería el descubrimiento de los descubrimientos que apareciese hoy en día el escrito de Aristóteles, de Platón, de Plotino. No se conserva ningún escrito, o sea, justo el que escribió el autor, pero sí se conservan copias y algunas antiquísimas, y como digo, pues en los archivos vaticanos, en otros archivos, en archivos civiles de muchos sitios, se conservan copias parciales o completas de evangelios que han aparecido en excavaciones, que han aparecido en unos lugares o en otros lugares. Esto es un poco lo que respondo a la pregunta del autor. Existe, por otra parte, una ciencia, todo un estudio científico para haber aquilatado mucho cuál era el evangelio primero y los errores de transcripción que ha habido, que había pocos, pero había algunos errores de transcripción. Uno dice, mira, este error de transcripción que se cambió la palabra esta por la esta, tuvo lugar porque aquí hubo un manuscrito, un copista que copió mal esta palabra, y a partir de ahí de este copiaron mal algunas palabras. Entonces, hoy en día podemos llegar a saber con mucha mayor seguridad que un cristiano del siglo II, III, IV, V, los evangelios que nosotros tenemos tienen mucha mayor verificación de ajustarse al Evangelio primero. Porque claro, nosotros tenemos todo un estudio de a lo largo de los siglos qué copias se hicieron, sabemos dónde se produjeron algunos errores de traducción o de copistas y tal, y todo eso se ha ido rectificando, ¿no? O sea, en ese sentido, desde el punto de vista científico, los evangelios a los que nosotros tenemos acceso tienen un grado de fiabilidad muy superior al que nuestros antepasados tuvieron entre sus manos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Adelante. Vamos a ver, mire, yo soy una persona pues separada con 3 hijos hace ya 20 años. Pero no he querido, digamos, rehacer mi vida, a ver, pues con otra persona porque sé que no, vamos, que no es lícito. A ver, mi pregunta es clara. ¿Puedo, por favor, consagrarme a la vida, bueno, a la vida consagrada? ¿Puedo meterme religiosa? Ya. En mi convicción, o sea, en mi condición. Ya. Muchas gracias. Vamos a ver. Obviamente, bueno, vamos a ver. Hagamos la pregunta de la siguiente manera. Una persona que está casada, usted está separada, pero bueno, aunque esté separada, sigue estando casada, aunque esté separada de su marido, etcétera, etcétera, y su marido, pues no sé qué tipo de vida llevará, pero hace poco hablaba yo con una persona que estaba separada y su marido pues estaba con un cáncer grave y ella estaba atendiéndole, a pesar de estar separada al marido. Bueno, es decir, que hay situaciones de separación, digamos, que en el fondo pues pueden ser muy distintas de separación, pero la pregunta es, ¿puede una persona que está casada sin que su marido haya fallecido, puede entrar en la vida religiosa? Bien, teóricamente sí. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias que tienen que darse. Por ejemplo, el consentimiento de su marido también, ¿no? El consentimiento de sus hijos, el que uno diga, bueno, es prudente, se dan un tipo de circunstancias que lo más probable es que no sea prudente. Lo más probable es que no sea prudente, porque también el tipo de responsabilidades que se derivan de nuestra vida, etcétera, pues no siempre son fácilmente compatibles con el desapego y con la disponibilidad que nos pide la vida religiosa. Pero vamos, no es que esté prohibido, y de hecho tenemos casos, ¿no?, en la historia de la Iglesia de personas casadas que han entrado en la vida religiosa, y el hecho de estar separado tampoco sería un impedimento absoluto. Ahora, también le digo lo siguiente, sin conocerle a usted personalmente, lo más probable es que sea imprudente, porque yo creo que suele haber en nosotros una tendencia, ¿cómo diría?, a soñar en otra situación en la que yo me había de santificar. Y nosotros, para santificarnos, tenemos que abrazar la situación presente, no soñar en un desideratum, ¿no? Que yo también me pongo en la situación de usted, que ha tenido una vida dura, etcétera, y usted puede pensar, si yo estuviese en esta otra circunstancia, ahí sí que me santificaría, ahí sí que... Y eso es una tentación.
es una tentación. La santificación consiste por abrazar la realidad de mi vida, con sus circunstancias, con sus límites, decir, Señor, lo acepto y lo abrazo y te lo ofrezco. Ese es el camino de santificación. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.